Gracias, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo vengo de Asturias y siento que mi charla no sea sobre Asturias. Os voy a hablar un poquito del carbono, que ya se ha hablado mucho esta tarde. Pero bueno, voy a hacer alguna anotación así a nivel general. Primero, lo que me pregunta es, estoy totalmente de acuerdo contigo, no se puede criminalizar a colectivos, sobre todo el colectivo ganadero tan importante para la conservación de los montes en el noroeste de España. También quiero decir algo en este tema de los espacios protegidos y la gestión, que entiendo que tiene muchos matices y a veces nos suena un poco... Claro, yo vengo desde, como podéis ver ahí, el Instituto de Investigación en Biodiversidad. Entonces, cuando oímos esto de la gestión de las zonas protegidas, muchas veces, como decimos en Asturias, se nos ponen los pelos como escarpias, ¿no? ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis talar todo aquí? ¿Queréis meteros en Muniellos y en Manhattan no hay incendios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues entiendo que al final lo que queremos todos es la ordenación del territorio y tener ese paisaje en mosaico, tener esas zonas gestionadas, tener esas zonas también que quizá no tienen que estar gestionadas y quizá tienen que arder, porque hemos oído hoy a lo largo de las intervenciones que el clima mediterráneo necesita el fuego y es parte intrínseca, ¿no?, de su valor y de su biodiversidad. Y bueno, yo quiero también, por último, hacer un llamamiento que España, no toda la España es la España mediterránea, la cornisa cantábrica tenemos una problemática muy importante de incendios y, curiosamente, en la cordillera cantábrica, los incendios de marzo del año pasado, que fueron una de las peores temporadas que hemos tenido, tuvimos el incendio de Valdés con 10.000 hectáreas, que quizá, bueno, en otras comunidades autónomas no es tan grande, para nosotros fue el mayor de la historia, empezó en la cordillera, acabó en el mar, con 5 pueblos evacuados. Y curiosamente estuvimos mirando las cifras por esto de los paisajes protegidos y solo un porcentaje muy pequeño, ahora no lo tengo aquí porque no era el motivo de mi charla, pero un porcentaje muy pequeño era paisajes protegidos. Entonces hay una realidad, aparte de la España mediterránea, que es la atlántica y no la debemos olvidar. Y ahora, bueno, voy a empezar ya a intentar ir deprisa con el ciclo del carbono. Y yo aquí quiero simplemente dar unas pinceladas de una temática que es súper compleja, súper multifactorial y global. Entonces, bueno, algunas de las cosas que voy a comentar ya las hemos visto. Pero, para empezar, aquí creo que no es un foro en el que yo tenga que recordar que los incendios están presentes con mayor o menor frecuencia en casi toda la superficie vegetal de nuestro planeta. Quiero llamar la atención a la cifra de ahí, que casi duplica la que se ha barajado ahora, ¿no? 4 millones de kilómetros cuadrados, se ha dicho por aquí, y esa cifra que casi la duplica, simplemente quiero decir lo que no es que esté mal, sino que es una revisada del 2023, bueno, con imágenes de satélite con más definición. Pero básicamente lo que esto viene a decir es que más o menos el 4, el 6% de la superficie vegetada de nuestro planeta se quema cada año. Hablamos de combustible y tampoco tengo que decir aquí que el combustible, pues es el combustible de los incendios forestales, es sobre todo la vegetación, y la vegetación, lo mismo que nosotros mismos, si nos quitan el agua, somos más o menos la mitad de nuestro peso seco es carbono. Con lo cual, tampoco nos extraña que los incendios emitan muchísimo carbono a la atmósfera, más o menos 2 petagramos de carbono, que a mí personalmente eso no me dice nada, entonces, bueno, lo he puesto ahí en contexto. Es más o menos el equivalente al 22% de las emisiones por combustibles fósiles de todo el planeta, en un año estamos hablando. Esto es una cifra muy relevante, muy significativa. Sin embargo, tengo buenas noticias. No todo ese carbono se considera emisiones netas. De hecho, la mayoría de los incendios, desde el punto de vista del carbono, se consideran eventos cero o eventos neutrales. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en un ciclo normal y natural, y podríamos hablar mucho de qué es normal y de qué es natural, pero en un ciclo
normal de incendios, la vegetación se va a recuperar y al crecer otra vez va a coger otra vez ese carbono de la atmósfera. Puede tardar demasiado para nuestro gusto, ¿no? Un bosque pues igual tarda 50, 100 años, pero si dejamos que se recupere va a volver a captar ese carbono. Entonces, más o menos un 80% de los incendios en el momento actual no se considera que emitan carbono a la atmósfera de manera neta. Sin embargo, hay otros que sí, también se han mencionado aquí esta tarde. Los incendios de deforestación, los incendios de turberas y de suelos orgánicos. Las turberas, los suelos orgánicos son acumulaciones de muchas veces metros de suelos orgánicos que han ido creciendo durante cientos y miles de años y obviamente esa emisión de carbono no se va a compensar en ningún momento a corto o medio plazo. Eso ahora mismo, o por lo menos las últimas cifras que yo he consultado, sería lo equivalente de un 4% de los combustibles fósiles. Esto es un gráfico que ya es de hace bastante, de los grandes incendios de Indonesia del 2015, muchos de vosotros os acordaréis de ellos, y esto es las emisiones de carbono de esos incendios que afectaron muchísimo a turberas tropicales, relacionados también con la deforestación. Pero aquí podéis ver a lo largo, bueno, lo siento, no se ve el láser, pero bueno, veis que esto es la emisión acumulada de estos incendios de turbera en Indonesia en unos pocos meses y las líneas que veis ahí son las emisiones totales de algunos países. Y veis que Japón, que creo que es la sexta nación que más carbono emite del mundo, pues en 3 meses esos incendios sobrepasaron las emisiones de Japón. Y recordemos que estos incendios de turbera no se van a compensar fácilmente esas emisiones. Fuegos de deforestación de la selva tropical, la Amazonía y otras. Pues qué contar aquí, es que podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Simplemente decir que las predicciones no son halagüeñas, que el cambio climático, la deforestación, los incendios son fenómenos y procesos que se van reforzando y que en muchas zonas estamos viendo que si es verdad que ha habido una disminución en algunas zonas de emisiones por deforestación, estamos viendo que con el cambio climático hay más incendios, con lo cual esas emisiones se han dejado de compensar por los incendios. Entonces, bueno, otra problemática muy complicada y que en el futuro no va a disminuir. De esto también hemos hablado. Esto es una foto de los grandes incendios de Canadá del verano pasado. Hemos oído hablar de los grandes incendios de Canadá, los grandes incendios de Australia del 2020. Hemos oído hablar de la desestacionalización de los incendios. Todo esto simplemente nos está indicando que estamos en el momento actual teniendo una alteración de los regímenes de incendios. Y esto es muy importante y muy problemático desde el punto de vista del ciclo del carbono, porque va a haber parte de estos bosques o parte de estos ecosistemas que no se recuperen. Y si no se recupera el carbono en ellos. Entonces, estos sí que funcionarán como emisores netos de carbono. Pero, como todo en la vida, ni blanco ni negro, hay mucha gama de grises y hay muchos otros factores. Entonces, bueno, simplemente quiero comentar, dar unas pinceladas muy rápidas de otros que a mí me parece especialmente interesantes. Lo primero, que Víctor ya lo ha mencionado, bueno, son los cambios de vegetación. Estamos hablando que los grandes incendios de Canadá del 2023 emitieron muchísimo carbono, que seguramente parte de ese carbono no llegue nunca a volver a recuperarse, pero fijaros lo que pasa aquí. Esto fue un estudio de hace, creo que 1 año y pico, en el que hicieron una modelización y vieron, dice, bueno, si los incendios siguen aumentando, parte del bosque boreal de coníferas pasará a bosque caducifolio con menos incendios y esto llevará un aumento en los stocks de carbono en esos bosques. O sea, esto es un poco lo contrario de lo que estamos hablando. Claro, por supuesto, estos son modelizaciones con toda su incertidumbre y todos sus fallos.
pero es algo que también tenemos que tener en cuenta. Esos cambios de la vegetación a los que nos vamos a enfrentar. El carbono pirogénico. Aquí vais a permitirme que lance esto, que bueno, es un tema que en nuestro grupo de investigación trabajamos mucho, que es el carbono pirogénico. Si os pido que cerréis los ojos y que penséis en un paisaje quemado, el color que se os viene a la cabeza es el negro, ¿no? Bueno, pues el negro es ese carbón vegetal, es parte del carbono que durante la combustión, porque no es una combustión perfecta, no se libera a la atmósfera, sino que se queda en esa sustancia negra, en ese carbón vegetal que no le gusta a los microorganismos, no se lo quieren comer, entonces es más resistente a la degradación y es un reservorio de carbono a más largo plazo que la vegetación sin quemar. ¿Esto por qué es importante? Bueno, a nivel global hicimos un estudio hace unos años ya y vimos que si lo ponemos todo junto, esto puede compensar más o menos el 12% del carbono emitido por los incendios. Entonces, bueno, es otro pequeño factor que hay que tener en cuenta cuando intentamos entender la complejidad de los efectos en el ciclo del carbono. El carbono en suelos también lo comentó Víctor. Esto es un experimento que lleva 60 años en el Parque Nacional de Kruger en Sudáfrica y podéis ver a los dos lados el cambio de vegetación de tener megaherbívoros, o en este caso aquí un elefante, y los incendios, ¿no? En uno con incendios y en otro sin. ¿Qué pasa? Cambia la vegetación, hay más biomasa, hay más input de carbono en el suelo y aumenta el carbono en el suelo. Esto se ha visto en revisiones a nivel global, que bueno, no vamos a entrar en detalles, pero básicamente han visto que en los suelos que no están afectados por incendio hay más carbono, un 36% más. Entonces, bueno, pues ya está, los incendios son malos para el carbono, el reservorio de carbono edáfico, que es muy importante, se acumula más carbono en los suelos en el planeta que en la biomasa y en la atmósfera junta. Entonces, ¿es así? ¿Es malo los incendios? Bueno, pues depende, porque hay otro factor que es el tipo de carbono, cuánto se queda allí. Relacionado con el carbono pirogénico que veíamos antes, pues parece ser que tarda más en degradarse. Entonces hay que tener en cuenta todos esos ingredientes en la mezcla. Además, otro tema que se comentó, la erosión posincendio. Sabemos que después en las zonas con alta pendiente, la erosión de los suelos que quedan desprotegidos son a veces 10, incluso 20 veces más de magnitud que en zonas no quemadas. Esto es muy importante por la pérdida de fertilidad del suelo, que está, como decía Felipe, que está en los primeros centímetros. ¿Todo es malo en esto? Bueno, pues depende, porque ese carbono que se erosiona, depende de dónde vaya, puede quedarse estancado en zonas de depósito y puede ser otro reservorio de carbono a más de medio largo plazo. Hemos hecho un pequeño estudio que estamos todavía dándole vueltas, pero bueno, los grandes incendios del 2017, pues parece ser que podría, este carbono acumulado por la erosión postincendio podría ser un 13% del carbono emitido. ¿Muy importante? No es muy importante, pero es, repito, otro factor más a tener en cuenta. Y ya para acabar, lo último, que a mí me queda bastante lejos y yo creo que a todos también, pero para entender la complejidad de los incendios y que realmente vivimos en un mundo global. ¿Cuál es el efecto de los incendios en el ciclo del carbono a nivel de los océanos? Pues después de los grandes incendios de Australia del 2020, en la figura de arriba, veis, lo rojo es la pluma, bueno, los aerosoles que están transportados por el humo de los grandes incendios de Australia en el sureste de Australia y veis que se fue depositando en el océano Pacífico. En zonas muy oligotróficas, muy pobres en nutrientes de ese océano, estos aerosoles ricos en carbono, en nitrógeno y ricos en hierro, provocaron, lo veis abajo, una explosión de crecimiento del fitoplancton, de las algas microscópicas. Se estimó
este estudio que se publicó en Nature estimó que el crecimiento de ese fitoplancton había consumido tanto carbono como todo el carbón más o menos emitido por los incendios. ¿Eso quiere decir que ese carbono se iba a quedar en el océano? Pues no, seguramente no, parte de él al menos no. Pero lo mismo, nos indica que la complejidad es inmensa y nos queda mucho por entender. Y con esto nada más, siento haberme pasado un poco de tiempo. Gracias por vuestra atención.